Buenos días. Buenos días. Emily, ¿cansada? Bien. Si ustedes todos tienen la Biblia en su mano, sí, es muy importante tomar su Biblia cuando adoramos en la iglesia, ¿sí? Entonces, por favor, siempre cuando en lectura a alguien, si podemos buscar Hechos 15, 1, 2, algo así, ¿eh? Pero ahora leamos juntos otra vez aquí. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó altercado un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se dirigió Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieron a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los líderes religiosos. Los apóstoles y los líderes religiosos se reunieron para examinar este asunto. Amén. Los conflictos son inevitables allí donde se reúnen las personas, ¿sí o no? En sus hogares, en la iglesia, en la escuela o colegio, hay conflictos, ya sea por relaciones o intereses o por cuestiones de principios. Aquí la iglesia, aquí también en los Estados Unidos, la iglesia metodista está dividida en torno a la cuestión de la ordenación de ministros gays. Podemos ordenar pastor gays o no. Entonces, la iglesia metodista en Estados Unidos está dividida. También la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos, de la que formamos parte, está dividida sobre la cuestión de si las mujeres pueden ser ordenadas pastores. ¿Sí o no? Es cuestión de principio. Entonces, las iglesias están divididas también en Bautista. ¿No o sí? Si bien podemos transigir y seguir adelante cuando se trata de cuestiones personales, pero las cuestiones de principios no son tan fáciles de resolver. ¿Por qué? No podemos limitarnos a decir que lo bueno es bueno. Por ejemplo, en el hogar también una pareja puede estar dividida sobre si educar a sus hijos de forma estricta o cariñosa. Estos conflictos y desacuerdos son difíciles de resolver cuando se trata de principios. Y vemos en nuestra lectura de hoy que la iglesia de Antioquía está haciendo un buen ejemplo resolviendo estas cuestiones de principios. Y vemos a cómo la iglesia de Antioquía manejó este asunto de principio para que podamos aprender de ellos. Cuando nos encontramos con problemas de principio, ¿cómo podemos resolver? Primero, veamos, anticipar las diferencias de perspectiva. Así como algunas personas son zurdas o otros diestras, ¿sí? Cuando comemos diestra o, ¿sí? Diferente, ¿ya? Las personas tienen diferentes convicciones, perspectivas también. Así que
si anticipo que habrá personas que tengan una perspectiva diferente a la mía. No me ofendo con los que no están de acuerdo conmigo. Si anticipamos estas diferencias de perspectiva, podemos evitar el peligro de enojarnos demasiado cuando hay conflictos. En el versículo 1 leemos que un hombre de Judea enseñaba que a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Podríamos criticar a este hombre de ser simplemente una legalista, pero tenía una base y una teoría para ello. En Génesis 17, 10 y 11, Dios ordena a Abraham que circuncide como muestra de la alianza. Desde entonces todos los judíos circuncidan a los niños a los 8 días de nacidos. ¿Qué? Circuncidar. Circuncidar. Entonces para los judíos la circuncisión era un signo de ser pueblo de Dios. Por lo que incluso los gentiles debían circuncidarse si creían en Dios. ¿En cuántos días los bebés deben circuncidarse? Alan, ¿cuántos días? ¿Circuncidados? Sí, judíos, ellos deben hacer esto, ¿sí? Un signo del pueblo de Dios. Si los gentiles creían en Dios, especialmente los que llevaban una vida moralmente corrupta, era natural exigirles que llevaban una vida santa. Y la circuncisión se consideraba una parte importante de ello. Por eso es importante anticiparse y entender que cuando nuestros principios chocan con otros, habrá posturas que sean diferentes. Debemos reconocer que nosotros estamos diferentes en perspectivas diferentes, ¿sí? Primero, entonces, anticipar las diferencias de perspectiva. Segundo, aceptar diferentes perspectivas. Una de las bendiciones de ser cristiano es la libertad. Cuando creemos en Jesús, podemos disfrutar la libertad. Uno de los autores más vendidos de Estados Unidos, Richard Foster, en su libro Celebration the Discipline, es celebración de disciplinado o disciplina. Esto, aquí, en su libro, afirma que somos libres cuando leamos, cuando renunciamos a nuestra insistencia en que los que nos rodean hagan lo que nosotros queremos. ¿Cómo podemos disfrutar libertad? Renunciamos a nuestra insistencia en que los que nos rodean hagan lo que nosotros queremos. Los conflictos en las relaciones y la insatisfacción surgen cuando la gente no te escucha y no hace lo que te quieres. ¿Sí o no? Hermano Richard, ¿qué piensa? Sí. Sí. ¿No es eso lo que sucede en las relaciones con su cónyuge o sus hijos cuando no les sale con la suya? Una persona espiritualmente madura es aquella que ha renunciado a la insistencia de que los que le rodean hagan lo que yo digo.
esta persona tiene una vida cómoda y buenas relaciones con la gente. Dios le bendiga por ser un cristiano maduro que acepta a las personas que tienen perspectiva y principios diferentes a los suyos, a menos que sea una cuestión de vida o muerte. Si es un asunto de vida y muerte, ya debemos pelear. Pero a menos que sea una cuestión de vida o muerte, debemos aceptar, ¿sí? Aunque no hagan lo que queremos, ¿sí? Podemos vivir una vida feliz en el mundo cuando aceptamos estas perspectivas diferentes y dejamos ir las nuestras. Entonces, queridos hermanas, hermanos, ¿están felices de esta manera en su vida? ¿Sí o no? ¿Amén? ¿No amén? Bueno, entonces debemos aceptar diferentes perspectivas en su hogar, en su relación con los demás. Tercero, discutir abiertamente cuando nos encontramos con problemas de principio. Algunas cuestiones de principio son sencillamente innegociables. El problema en la iglesia de Antioquía era el tema de la circuncisión. En Hechos 16 vemos al apóstol Pablo circuncidando a Timoteo. La madre de Timoteo era judía y su padre helénico. El apóstol Pablo circuncidó a Timoteo porque temía que Timoteo no circuncidado fuera un obstáculo para la evangelización judía. Pero este es un tema diferente para la iglesia de Antioquía hoy en la lectura. Porque se trata de un asunto muy importante, porque está en juego la naturaleza de salvación y la posición de los gentiles. Así que en el versículo 2 querían enviar gente a Jerusalén para tener una discusión abierta y llegar a una conclusión precisa. Si no es un asunto de vida o muerte, simplemente se va tras él. Pero si es un asunto de principio no negociables, no se da la espalda o no se fuerza. Se tiene una discusión pública al respecto. Se tiene una discusión pública sobre por qué ha surgido este problema y qué quiere hacer Dios al respecto. Entonces necesitamos discusión pública o abiertamente cuando nos encontramos con los problemas de principio. Cuarto, ¿qué? Resumir los problemas. Cuando nos enfrentamos por cuestiones de principios, a menudo surgen emociones que se extienden a otras cuestiones. El debate público también puede convertirse en un foro de insultos y autoexcusaciones, lo que lleva a más divisiones y conflictos. Por eso es importante tener claros los temas, los principios por lo que nos enfrentamos. Hay algunos eruditos que dicen que la conferencia de Jerusalén en el capítulo 15 de hoy fue como el hito más importante en la historia del cristianismo. Pero aquí es donde la cuestión se expone claramente en el versículo 5. ¿Qué es el tema del problema? Es necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Es porque había un tema tan claro que el resultado fue positivo.
Las peleas en la iglesia suelen ocurrir porque las cuestiones no están claras. Los conflictos surgen porque no está claro qué debe hacer el pastor o qué deben hacer los líderes laicos. O las peleas entre responsables de departamento suelen surgir porque no está claro cuáles son sus responsabilidades. Entonces, cuando surge un conflicto, es importante aclarar cuáles son las cuestiones subyacentes. Por ejemplo, cuando hay un conflicto entre marido y mujer en el hogar, es importante tener claro cuáles son los problemas y examinar el propósito subyacente del hogar que Dios creó. Entonces, resumir los problemas. ¿Qué es problema subyacente? ¿Ya? Quinto, ¿qué debemos hacer? Recordar la obra de Dios. Cuando dos principios chocan, una manera de determinar cuál es la voluntad de Dios es mirar al pasado y recordar cuando Dios nos bendijo, cuando aplicamos un determinado principio. Aquí en los versículos 6 hasta 11, Pedro recuerda el ejemplo de Cornelio, un centurión que fue gentil, y menciona un incidente en el que el Espíritu Santo vino sobre los incircuncisos, de la misma manera que sobre los judíos. Argumenta que como Dios no discriminó a los gentiles y les envió el Espíritu Santo, ellos también se salvan por la gracia de Jesús. Es importante observar la obra de Dios en el pasado y ver cómo ha actuado a Dios. Es ver qué principios tuvo la iglesia en el pasado y cómo Dios bendijo a la iglesia. Si usted y su cónyuge solían tener una gran relación antes, pero ese amor se ha ido, se trata de ver con qué principios vivieron en el pasado y con qué principio viven ahora. Si su vida de fe solía ser divertida y llena del servicio antes, pero ahora es aburrida y poca estimulante, está mirando al pasado para ver qué falla. Para nosotros, la respuesta está en el pasado. Recordemos lo que Dios ha hecho en el pasado. ¿Qué Dios hizo para mí? ¿Sí? Sexto, revisar la Biblia. Si miramos al pasado y vemos que esto es lo que funciona bien, el siguiente paso es confirmarlo con las Escrituras. Sea cual sea la conclusión a la que lleguemos, es muy importante confirmarle con la Biblia. En el versículo 13 hasta 17, Santiago, el pastor principal de la iglesia de Jerusalén, en aquella época, cita Amos 9, 11 hasta 12, que apoya la conclusión de Pedro de que los gentiles se convertirán en el pueblo de Dios. Es decir, verificar los principios correctos con las Escrituras. Si alguien me da un consejo sobre mi negocio, lo afirmó con la Biblia. Por ejemplo, si tengo un artículo barato y alguien me aconseja que lo venda en el mercado de Ofelia, pero es robado a otra persona, por supuesto que no podemos aceptarlo. Por eso es importante
cotejarlo siempre con la Biblia, incluso en asuntos relacionados con la educación de los hijos o las relaciones matrimoniales. Siempre debemos revisar la Biblia, ¿sí? Confirmar con la Biblia. Y último, encontrar un compromiso. Pastor Santiago concluye en el versículo 19, aquí: por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los no judíos que se convirtieron a Dios. Es decir, no digamos a los gentiles que se circunciden y guarden la ley. Pero en el versículo 20 dice: más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Así que, en conclusión, en el conflicto entre los circuncionistas y los evangelistas han ganado. No más circuncisión para los gentiles. No necesita guardar la ley de Moisés. Han decidido que es bíblico no obligar a los gentiles a circuncidarse ni exigirles que cumplan la ley. Pero entienden que los judíos son cuidadosos con su alimentación y deciden no comer cualquier carne, sino no comer carnes con sangre. No tienen que encargar la ley de Moisés, pero se les dice que se mantengan alejados de estas 4 cosas, es decir, la aceptación de los principios de la otra parte y en este compromiso. Incluso cuando hemos decidido que tenemos razón, creo que es importante aceptar las opiniones de los demás y no limitarnos a decir: mira, yo tengo razón, tú eres incorrecto. No, se necesita cierta madurez para poder aceptar las opiniones de los demás, en lugar de insistir en que como yo tengo razón, esa es la voluntad de Dios. Cuando tenemos conflictos por cuestiones de principios, tenemos que buscar la sabiduría de Dios, y lo más importante en este proceso es hacerlo con amor. No pensar en los demás como enemigos, no ir a la confrontación, sino dar tantas concesiones como podamos. Ojalá no hubiera: esta gente no puede llevarse bien cuando se pelea, sino: ¿cómo puedes ser amigo de alguien así? Entonces ahora yo quiero concluir del mensaje de hoy. Cuando vivimos en el mundo, no debemos mostrarnos divididos en lugar de unidos, porque no solo es vergonzoso para los demás, sino que rompe el corazón de Dios que lo ve. Así que cuando tengamos desacuerdos entre los demás, debemos recordar siempre 2 cosas. Aquí, leamos juntos. Dejemos de insistir en que los demás se conformen con mi opinión. ¿Quieren dejar su opinión? ¿Sí o no? Dejemos de insistir en que los demás se conformen con mi opinión. Siempre mi opinión es correcto. Sígame. No. ¿Sí? Segundo, leamos juntos. Aceptamos, abrazamos la posición de los demás, igual que Jesús vino a esta tierra como siervo. Sí, debemos aceptar, abrazar la posición de los demás, ¿sí? Cuando tenemos conflictos con los demás, ¿sí? Amén. Amén. Siempre
en su vida de matrimonio. ¿Sí? Mi marido, esposa, tiene razón. ¿Sí? Sí, tú tienes razón. Yo quiero seguir a tu opinión. Amén. Amén. Especialmente maridos, por favor. ¿Sí? A sus esposas. Amén. Muy bien. Oremos. Querido Señor, cuando haya conflictos y disputas en nuestra vida por cuestiones de principios, ayúdanos a dejar de insistir en que los que nos rodean se conformen a nuestras opiniones. Señor, guíanos para que seamos personas maduras en la fe, que aceptan siempre la posición de los demás, del mismo modo que Jesús vino humildemente a esta tierra como siervo, aun siendo Dios, y se sometió a la muerte. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Renueva. Amén, amén, aleluya. Ahora que la gran gracia de Jesús, el amor infinito de Dios y la guía del Espíritu Santo estén siempre presentes en su hogar, su trabajo, en sus planes futuros, mientras intentan deponer sus pretensiones en los conflictos con la gente y vivir una vida de aceptación y acogida del otro. Bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.